Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la sesión número 11, donde se expondrán trabajos en ciencias sociales. Les recordamos a todas las personas que nos siguen en esta transmisión que pueden hacernos llegar sus comentarios y preguntas a través del chat de la transmisión de vivo, a los cuales daremos lectura al terminar las presentaciones. Para comenzar, el primer trabajo está titulado como La metodología configuracionista y los ámbitos desafiantes de las sociologías, cultura y violencia, presentado por la doctora Laura Nelly Medellín Mendoza, quien es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestra en Análisis Político por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro y doctora en Ciencias Sociales con orientación en Desarrollo Sustentable por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se desempeña en el Centro de Investigaciones Jurídicas y Criminológicas de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sus líneas de investigación son estudios sobre el Estado, violencia y procesos electorales. Algunas de sus investigaciones realizadas en los últimos años son conceptos, eficacia política, gobernabilidad, ingobernabilidad, diccionario de seguridad y de defensa nacional. 100 claves y conceptos para su análisis y estudio. También la experiencia de la derecha en el Estado de Nuevo León, protofascismo, persecución comunista y rearticulación actual contra políticas de Estado, las derechas en México, debates analíticos y estudios de caso. Y Morena como gobierno constitucional, su comprensión epistémica desde la herencia del nacionalismo revolucionario y la tradición de los partidos de izquierda, hermandad entre naciones por el derecho constitucional. Sea bienvenida, doctora Laura, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Los saludo desde Monterrey, Nuevo León. Un gusto saludarlos a todos. Y bueno, esta presentación está pensada, dado la carga académica que tengo en la Facultad de Derecho y Criminología respecto a materias de metodología de la ciencia. Entonces, nosotros tenemos el encargo también de trabajar de alguna manera con materiales que puedan ayudar a los alumnos a trabajar sus documentos, y desde la perspectiva sociológica hemos ubicado una literatura que pueda compensar a veces la predominancia del positivismo que prevalece, digamos, en las metodologías de la investigación científica, y acompasar con otras metodologías que puedan pues ser más inductivistas, que no sean tan deterministas como los modelos positivistas. Y así pues encontramos el material de Enrique de la Garza. El título se llama La metodología configuracionista y los ámbitos desafiantes de la sociología, la cultura y la violencia, que son los ámbitos en que enmarco esta discusión. Adelante, por favor. Nosotros tenemos aquí dos campos de conocimiento. Partimos de la violencia y la cultura. Nosotros pensamos que tanto la violencia y la cultura son ámbitos que están obviamente muy trabajados, muy definidos por las academias. Sin embargo, en la tesitura que nosotros queremos señalarlo a partir de la metodología configuracionista, pensamos que se puede aportar, sobre todo cuando se piensa en este cruce de variables, entender, digamos, los contextos de violencia, y también la pertinencia cultural, es decir, el análisis de la pertinencia cultural, que puede ayudar muchísimo más a comprender pues las violencias tanto cotidianas o estructurales en los ámbitos de la sociedad está, ¿no? Esa es un poco la justificación de por qué pues, obviamente estamos dejando otras variables que a juicio de otros colegas pueden ser igual o más importantes que solamente tener violencia y cultura. Adelante, por favor. Bien, nosotros partimos de tres ámbitos del proceso de investigación. Primero, hacemos una distinción entre enfoque, teoría y campo de conocimiento.
El enfoque es de alguna manera entenderlo solamente como parte de estas preposiciones implícitas donde se manejan ciertas reglas de inferencia para llegar a conclusiones válidas y por tanto se privilegia ciertos conceptos sobre otros, ¿no? Esta mirada solamente donde el enfoque pueda, como lo mencioné, tener ciertas reglas implícitas y discrimina otros conceptos que pueden estar por ahí, ¿no? La teoría, pues siempre lo explicamos como esta comprensión parcial de la realidad. Y cito a unos autores colombianos, hay muchos, ¿no? Discusiones sobre teoría, pero es el entendimiento de entender la teoría como un conjunto de proposiciones interrelacionadas sobre una serie de fenómenos. En este caso, nosotros nos abocamos solamente a la parte social. Y el campo de conocimiento, una vez que se tenga delimitada la teoría, los campos de conocimiento son la necesidad de sectarizar el todo social, es decir, entender que ciertamente hay fenómenos que pueden estar interrelacionados, que ciertamente hay un cruce de variables fuerte, complejo, y la necesidad de aislarlo, es decir, solamente con fines de interpretación científica, pues es este juego que los científicos o los especialistas tratamos de hacer respecto de aislar ciertas variables, generar estos campos de conocimiento para el tratamiento científico, ¿no? Sí, adelante, por favor. Y menciono aquí prácticamente entrar directamente a lo que es la sociología de la cultura. Entendido, pues siempre hay que citar de inicio a Weber como aquel que empieza a trabajar la idea del fenómeno cultural. Para Weber, citándolo, bueno, un fenómeno cultural es tanto la prostitución, la religión como el dinero, es decir, ambos, cualquier fenómeno que tenga ciertas características de interrelación social, pues va a ser considerado como un fenómeno social. Con la literatura de Weber pues, genera las directrices básicas del fenómeno, esta comprensión de sentido y pues este entendimiento es un conjunto de hechos simbólicos que están presentes en una sociedad determinada. Y termino, bueno, estoy citando otros autores, me estoy saltando mucho en aras de la economía del tiempo que tenemos. Termino señalando que la sociología de la cultura estudia las formas en que se producen, se actualizan y transforman los modelos simbólicos que dan sentido a las prácticas culturales en una delimitación espaciotemporal. Es decir, este recorte analítico que es necesario para comprender justo, a mí me parece la palabra clave, es esta producción simbólica, recordando también la literatura de Bourdieu, modelos simbólicos que dan sentido a las prácticas cotidianas, ¿no? Las prácticas rutinizadas, incluso conscientes e inconscientes por parte de las personas. ¿Sí? Adelante, por favor. Y luego, pues trabajamos con sociología de la violencia. Aquí es un poco también más complejo, digamos, el documento en extenso. Sí, ahí fui como más, me tomé más tiempo en trabajar esto. Entenderlo primero, la naturaleza, la ontología propia de la violencia, implica necesariamente doblegar la voluntad del otro. Es decir, la mayoría de los textos que cité para poder tener un referente, pues es justamente la capacidad de una persona o de un ente de doblegar la voluntad, obviamente por la vía violenta, no necesariamente por un convencimiento voluntario. Otra característica de la violencia es netamente relacional e involucra a dos o más sujetos o entes. Y además estoy citando bueno, lo tomamos en el documento como un problema de salud pública. A mí me sirvió mucho esta, cómo lo define, cómo se define, porque cuando lo ponemos como no un problema
digamos, de personas en lo individual, sino como un problema colectivo y prácticamente, como lo señalo, como un problema de salud pública colectiva, pues eso me da la pauta para poder, cito la Organización Panamericana de la Salud, este es el documento en el que yo me baso, para poder distinguir luego los elementos de cómo podemos desagregar la violencia, y lo divido en violencia comunitaria, violencia social, política y económica. Entonces, teniendo estos 4 elementos sobre cómo distinguir o cómo aterrizar, digamos, la violencia a partir del documento de la Organización Panamericana de Salud, es como, digamos, es mi básico para poder entenderlo. Adelante. Y bueno, aquí están los tipos de violencia a partir del documento, entendido como lo comunitario, estas interacciones interpersonales y grupales con agresión física, daño patrimonial; lo social, que involucra formas violentas, que es organización de clases de forma violenta; lo político, la noción de conflicto presente de forma permanente, que puede ser intrínseca o externa al sistema; y lo económico, ahí donde yo estoy poniendo la violencia de género a partir del derecho civil familiar, también por el modelo económico extractivo. Ahí nada más quiero hacer una acotación, porque la mayoría de la literatura, cuando yo busco cómo se conceptualiza la violencia económica, generalmente me manda género, me manda a un problema del derecho civil o familiar, y hay muy poco trabajado por el modelo económico extractivo. O sea, tendría que irme, digamos, a la literatura marxista para poder entender, obviamente, estas desigualdades estructurales que genera pues una violencia económica, ¿no? Pero es solamente una acotación que hago respecto a la literatura que encontré. Cada una de estas, ahí ya no lo puse para no llenar ahí el texto, pero por ejemplo en el caso de la violencia política, ahí tenemos todos los fenómenos de guerra, guerrilla, revolución, movimientos de insurgencia, independentistas, paramilitares, subversivos, rebeliones. Ahí también encuadré lo que es la violencia institucional, la violencia a políticas públicas, etcétera, ¿no? Y cada una de ellas pues va a traer sus características muy específicas. Adelante, por favor. Bueno, ahora sí, después de hacer esta revisión sobre sobre qué entendemos por sociología, cómo lo podemos entender a través de los 2 campos de conocimiento que centre la discusión, de la Garza me da mucha pauta para entenderlo, obviamente, desde la metodología marxista. Otro elemento que está ahí es el entendimiento dialéctico de la realidad, que es presente en esta metodología, y el énfasis que noto en la literatura que trabaja particularmente de la Garza es en el énfasis en la acción de los sujetos. Es decir, en sus libros hay una crítica permanente a toda la metodología positivista. Esa parte me la voy a ahorrar, pero justamente hay una crítica constante hacia el método deductivo, que en ciencias sociales, o el método hipotético deductivo, que en ciencias sociales pues, ha generado justo esta necesidad o justificar, por ejemplo, que la metodología cuantitativa en ciencias sociales es mucho más científica, porque puede demostrar por la vía numérica o por la vía correlacional a través de ecuaciones, pues esta existencia de datos y esta interpretación. Y también en la metodología cualitativa hay justo también pues esta visión de que tenemos una teoría, o sea, cuando nos enseñan metodología, bueno, así lo aprendí yo, primero partimos de una teoría y esa teoría la trabajamos, digamos, y vamos a ver cómo la realidad encaja con la teoría, ¿no? Es decir, o cómo la teoría puede explicar la realidad. Esa manera, de alguna manera hipotética deductiva, pues dice de la Garza, o la crítica es que justo no nos ayuda mucho a entender la complejidad que se da, digamos, a nivel sujeto. A nivel sujeto, el sujeto objeto, que es una categoría que utiliza él. Entonces, yo asumo, digamos, a partir de aquí está mi construcción, es de que tanto la cultura como la violencia son altamente relacionales y no necesariamente responden a un nivel estructurado
en términos teóricos, sino a posiciones que pueden ser reconfiguradas y tienen un carácter no lineal porque lo hacen los sujetos. Y adelante, por favor. Y pone, digamos, la pregunta que yo me hago para desatenderme del hipotético deductivo, digo, si hemos desatendido o hemos hecho a un lado el camino hipotético deductivo, ¿cómo evolucionar hacia nuevos esquemas interpretativos que inserten las nuevas configuraciones espaciotemporales a partir del sujeto, ¿no? Es como la pregunta para hacer, digamos, la noción de la descripción articulada. Adelante, por favor. La descripción es articulada, que parte también de la literatura de Semmelmann. La Garza lea Semmelmann en sus libros pues tiene toda esta descripción y de la Garza pues la hace suya y la hace mucho más refinada para la metodología configuracionista. Entonces, aquí prácticamente rápido, se requiere la definición del problema y del ángulo del mismo, así como la selección de grandes áreas de las relaciones sociales referidas al problema, que es justo los campos de conocimiento, y ya los tengo yo seleccionados, ¿no? La teoría será tomada en cuenta, en principio, en términos solamente de una orientación categorial y conceptual. Es para lo único que nos va a servir, para un tipo de orientación categorial, pero se permitirá entonces reconceptualizar en función de lo hallado en la praxis del sujeto y no a través del uso deductivo de la teoría. Es cuando empezamos a, pues, decir, bueno, la teoría sirve como una orientación conceptual, partimos justo de ahí, pero no voy a deducir la teoría a partir de la realidad. Ese es como el desajuste o la ruptura epistemológica que presenta la metodología. Adelante, por favor. Bueno, y justo cuando se hace esta desarticulación, bueno, dice, a partir de esta selección de campos ordenadores, en este caso, provienen de los campos de conocimiento de la cultura de la violencia, en ese sentido se prosigue a la desarticulación de los conceptos, ya que es a partir justo de las praxis y la cognición de los sujetos que se buscan nuevos puntos de articulación y de relaciones posibles entre los conceptos. Es como armar y desarmar. O sea, tienes una teoría armada, la sometes, digamos, a campo, pero solamente en términos de la orientación conceptual y categorial, y justo tienes que estar en esta apertura como investigador para poder, a partir de la praxis de los sujetos y la cognición de los mismos sujetos, de investigar cómo puedes dar una reinterpretación a ese mismo concepto. Adelante, por favor, creo que ya nada me falta una. O bueno, yo creo que era la última. Pero justo, bueno, perdón que me voy tan rápido, pero estaba viendo el tiempo para cumplir con los 20 minutos. Esto es algo que está en proceso, no, es una discusión todavía muy abstracta, o sea, hay que señalarlo así, pero la idea es trabajar con esta metodología para los próximos documentos que trabajemos particularmente sobre violencia. Con eso sería mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Laura. Bien, continuando, el segundo trabajo presentado se titula Hacia un desarrollo de indicadores sobre la cultura de la paz en México. Presencia de la cultura de la paz en la legislación federal mexicana. Es presentado por la doctora Verónica Cervera Torres, quien es licenciada en Derecho por la Universidad de La Salle, México, especialista en Derechos Humanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derecho por la UNAM, maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Se desempeña laboralmente como visitadora adjunta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es titular del Comité de Tortura de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, jefa de departamento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, investigadora parlamentaria de la Cámara de Diputados, profesora de asignatura de la especialidad en Derechos Humanos de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad del Claustro de Sor Juana, México. Sus líneas de investigación son Derechos Humanos y Cultura de Paz, y algunas de sus investigaciones realizadas en los últimos años
son el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un estudio comparado entre Ecuador, Bolivia, Ciudad de México, Colima y Guerrero, y avances legislativos sobre la ley reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sea bienvenida, doctora Verónica. Tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias. También muy honrada por la participación en esta nueva edición de este Congreso Multidisciplinario Internacional de Investigación. Saludo con mucho respeto al público asistente, así como al resto de panelistas. Y para efectos de mi intervención, también voy a dar pie a compartir una pequeña presentación que preparé a efecto de hacer más ágil la presentación. Y bueno, pues como nuestro moderador anticipó mi presentación, actualmente yo me desempeño como profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad del Claustro de Sor Juana en Ciudad de México y cabe hacer esta precisión ya que justamente el tema de cultura de la paz se ha trabajado desde el Colegio de Derechos Humanos, Gestión de Paz y de Derecho del Claustro ya de varios años anteriormente y ahora se le está tratando de dar un enfoque también a través de la investigación y por ello me pareció que una primer tarea era importante acercarnos, por supuesto, al concepto de cultura de la paz y posterior a ello vislumbrar si era posible medir esta cultura de la paz. Y bueno, sobre ese tema va a versar mi intervención. Digo, y me sirvió la de mi antecesora, ¿no? Ella hablaba justamente de la violencia y la cultura y bueno, también aquí pues podemos hablar de cultura de la paz. Particularmente, este término se desarrolló desde 1989 en el seno de la UNESCO con motivo de la Declaración Final del Congreso Internacional sobre la Paz en la Mente de los Hombres. Y posteriormente ha tenido una serie de desarrollo a través también de documentos importantes, más de tipo declarativo, hay que decirlo. Por ejemplo, en el 93 con este programa de acción para la cultura de la paz. En el 94, un primer foro internacional sobre el tema. En el 95, un segundo foro internacional. En 98, también la Organización de las Naciones Unidas incluso declaró el año 2000 como el Año Internacional para la Cultura de la Paz y posteriormente nombró entre el periodo 2001 a 2010 el Decenio Internacional de una cultura de paz y no violencia para niñez en el mundo. Desde el 2000 hay un amplio movimiento, sobre todo desde las organizaciones de la sociedad civil, de manera mundial en favor de una cultura de la paz y la no violencia, e incluso también en el 99 la UNESCO inauguró un proyecto transdisciplinario sobre cultura de la paz. Y bueno, ya poniendo de antemano la importancia, sobre todo a nivel internacional, que se ha dado, el documento que mayores luces nos arroja acerca del concepto, lo que entraña la cultura de la paz, es precisamente uno que data de 1999 en el seno de la ONU, que es la Declaración y Programa de Acción sobre una cultura de la paz. Y como pueden ver en pantalla, bueno, no voy a leerlo todo porque quiero nada más que vean que la cultura de la paz engloba muchísimas aspectos porque estamos hablando de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en estos incisos y precisamente que nos ayuda a entender ya de manera muy concreta cómo se aterriza esa cultura de la paz que nos va a dar pie a poder lograr posteriormente indicadores. Es el autor David Adams, que a partir de esta declaración de la cual hablé, pues identifica prácticamente 8 áreas que engloban a la cultura de la paz. Es decir, la cultura de la paz tiene que ver con el tema de la educación, también tiene que ver con el tema del desarrollo, tiene que ver, por supuesto, con los derechos humanos y derivado de ello también con la igualdad, tiene que ver con la democracia, con los valores tan importantes, algunos comprensión, tolerancia y solidaridad como aspectos básicos justamente en esta solución de conflictos de maneras no violentas, la comunicación participativa y a la par la libertad de la circulación de información y conocimientos. Y bueno, en un contexto internacional también se le asocia a la búsqueda de esta paz en el sentido de la seguridad internacional junto con el tema del desarme y esto aplicado, por supuesto, al tema de la seguridad
a nivel estado, se habla de la seguridad pública o la seguridad local y o municipal. Entonces, bueno, ya que vimos qué entraña la cultura de la paz, pues la siguiente pregunta justamente fue en si es posible medirla. Y aquí justamente David Adams nos adelantaba que él no recomienda hacer esta medición a nivel macro, es decir, a nivel país. Él más bien le apuesta a hacer esta medición a nivel local y justamente a partir de esta serie de dimensiones que pueden integrar subíndices que nos pueden dar a partir de medidas cuantitativas y cualitativas, pues una primera aproximación al nivel o grado alcanzado de la cultura de la paz. Y que bueno, esto debe ser una experiencia educativa, no debe ser una experiencia, digamos, en pro de afirmar la superioridad de ninguna manera de un estado frente a otro, una ciudad frente a otra, y que pues tiene que ser una medición atendible a largo plazo, pero que incluya ciertas medidas también consideradas a corto plazo y que también sirve mucho la experiencia comparada, ¿no? Justamente cómo se ha pensado en otras ciudades, pero considerando también los aspectos, digamos, propios de cada medición y el contexto alrededor de ella. Y lo importante, pues, que tenga replicabilidad. Entonces, bueno, ahí ya David Adams nos adelanta que no es imposible pensar en medir cultura de la paz y también que la mayor parte de la literatura respecto a las mediciones se han enfocado sobre todo en el tema de educación en y para la paz, que ya vimos que es uno de sus componentes, pero también él advierte que aún falta, incluso en ese tema, a pesar de la amplia literatura que existe, pensar en estos, el desarrollo de indicadores también para este tema. Después tenemos otros autores que aquí cito, Belandia Vega y Marco Emilio Sánchez, quien también pues destacan que existen avances, sobre todo a nivel macro, como decía, por ahí quizás no les sea desconocido este índice de paz global e incluso para México el índice de paz México. Sin embargo, a pesar de que, bueno, ya se reconoce el esfuerzo, como lo dice, pues miden la paz, que todo es un concepto más amplio, entonces tendríamos que hacer esa separación teórica en medir la paz y medir cultura de la paz, por un lado, y por otro, estos índices atienden sobre todo una dimensión de paz negativa, ¿no? Es decir, como la ausencia de violencia, guerra, ¿no? Y ya vimos que también la paz, pues, implica una dimensión positiva, ¿no? Y ahí ya me remito a las ideas de John Galtung, ¿no? Entonces, no solamente ver a la paz en este sentido negativo, entonces tendríamos que avanzar hacia indicadores, pues, más integrales. Tenemos también otras miradas interesantes, por ejemplo, de José Francisco Julián Sinibaldi, que también refiere que la paz como constructo social pues, es susceptible de operacionalizarse y por tanto la cultura de la paz, ¿no? En nuestra propuesta. Y sobre todo que sirve justamente la declaración y programa de acción, que ya vimos que son 8 dimensiones, como para tener una base y avanzar sobre ello. Otro aspecto interesante es el de Carlos Reyes Valenzuela, quien refiere que también es importante medir la percepción sobre la cultura de la paz. Entonces, creo que esta agregado es muy importante, ¿no? También saber qué es lo que opinan incluso las personas, si les es ajeno o no esta expresión o a qué se remite y los valores que también tengan en su experiencia diaria. Entonces, no solamente es importante medir la paz, sino también la percepción que tenga la población acerca de la cultura de la paz. Mientras tanto, Francisco Muñoz y Beatriz Molina también agregan otro detalle importante. Dice, bueno, aquí también tendríamos que considerar que si existen sociedades con algún tema de posconflicto, que atravesaron, ¿no? Quizás dictaduras, situaciones de guerras, etcétera, una situación complicada, pues ahí puede que cueste más trabajo justamente alcanzar la cultura de la paz. Entonces, bueno, también sería una advertencia importante a la hora de realizar estos indicadores. Y tenemos también como otros valores agregados interesantes, además de los cuales señalaba ya la propia declaración. Por ejemplo, Dora Elvira García nos menciona que otros aspectos también que tendrían que considerarse dentro de la cultura de la paz es, además de la ética, la creatividad y la imaginación. Entonces, bueno, justamente estos aspectos también se podrían incluir, por ejemplo, en indicadores de tipo perceptivo.
Y bueno, ya concretamente que vimos que es la cultura de la paz, que sí, aunque suene utópico, pero resulta operacionalizable o medible, pues la siguiente pregunta fue justamente, ¿y se ha medido para México o se ha medido en alguna parte de la cual podamos partir? Y aquí encontré el trabajo de Dulce María González y Enrique Arámbula, que cito textual de una investigación que ellos realizaron en 2023, en el sentido de que no existe a la fecha un índice o modelo que integre mediante datos cuantificables sobre esta cultura. Solo existe, ya lo dijimos, para la paz en su acepción tradicional, es decir, negativa, con estos índices de paz global e índice de paz México. Entonces, bueno, pues adquiría justamente sentido, si hay una laguna teórica, pues realizar una propuesta desde la academia, desde el claustro, y con los antecedentes que yo planteaba en la lámina anterior, pues tenemos esta idea, ¿no? De el concepto, que es un concepto complejo, pero no imposible de operacionalizar. Segundo, que pueden existir dos tipos de indicadores, es decir, uno a partir de la percepción, de la opinión justamente de las personas, y otro a partir de la vigencia de la cultura de la paz. Y esta vigencia, a su vez, la vamos a poder entender desde nuestra propuesta como el deber ser, ¿no? Tanto del aspecto normativo como también de la política pública, y ya el plano del ser como esa vigencia, donde justamente ya se incorporan estos datos cuantitativos y cualitativos acerca de su presencia, ausencia o en qué grado. Entonces, si se fijan, pues es amplísimo justamente lo que hay que hacer, pero bueno, desde el claustro consideramos que una primera base, desde el plano del deber ser, es analizar el marco normativo. Es decir, la siguiente pregunta fue, ¿existe la cultura de la paz al menos en la legislación mexicana? Entonces, un primer acercamiento fue la legislación federal. Para posteriormente en otro trabajo analizamos la legislación local. Pero para efectos de este congreso nos dimos a la tarea de explorar si estaba incorporada, incluida o reconocida la cultura de la paz en la legislación federal, para lo cual, bueno, construimos una base de datos actualizada, hay que decirlo, a marzo de este año, con un total de 380 ordenamientos de legislación federal vigente en México. Y justamente utilizando el método de análisis de continuidad de discurso, pues nos dimos a la tarea de realizar la búsqueda de en cuáles ordenamientos se encontraba o si ni siquiera se encontraba en ninguno, y detectamos, aquí lo muestro y a continuación en la siguiente tabla, encontramos un total de 14 documentos normativos a nivel federal donde se incluye la cultura de la paz con un total de 23 menciones. En esta tabla las presento. Destaco que desde nivel constitucional, la Constitución Federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se incluye el tema de la cultura de la paz, pero se enlaza con el tema de la educación únicamente. Posteriormente tenemos la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que, bueno, sí es interesante que señala que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene atribuciones para promover la cultura de la paz. Respecto a la Ley General de Cultura Física y Deporte, también es interesante que señala algunas autoridades, por ejemplo, la CONADE y la Comisión contra la Violencia en el Deporte, que tienen tareas en el mismo sentido. Particularmente destaco la Ley General de Niñez y Adolescencia, que incorpora un concepto de cultura de la paz, que lo muestro en pantalla y que es muy similar justamente al que hablaba de Naciones Unidas. Y de nueva cuenta, ¿no? Liga este aspecto con la educación y con las obligaciones tanto de las autoridades educativas como de quienes tienen labor de cuidado sobre niñez y adolescencia. La Ley General también de Educación y de Educación Superior, pues van en el mismo sentido de establecer la importancia de la cultura de la paz en la tarea educativa, con las obligaciones a cargo de personal docente, autoridades educativas, estrategias, incluso en la propia formación docente tendrían que incorporarse estos criterios. Asimismo, en la Ley de Mejora Continua de la Educación también se habla de importancia de incluir este tema en la formación, capacitación y actualización docente. Y en la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias también es interesante que como parte del impulso de estos mecanismos también se incluye al Poder Judicial, tanto a nivel federal como local, para generar esa cultura de la paz. En la Ley General para prevenir la prevención social de la violencia y la delincuencia, se incluye la cultura de la paz como parte del principio de proximidad.
mientras que en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública también se mandata al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana promover esa cultura de la paz. Y en el mismo sentido de los mecanismos alternativos de solución de controversias, la legislación especializada en estos mecanismos en materia penal también mandatan a estos órganos encargados de su promoción, a su vez fomentar la cultura de la paz. Y después tenemos la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, donde también ahí se resalta este nexo entre la cultura de la paz y la tarea educativa. Sigo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde también se mandata a la Secretaría de Gobernación para formular y coordinar políticas en materia de cultura de la paz. Y finalmente la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con este nuevo órgano creado a raíz de la reforma judicial, que es el órgano de administración judicial. También le encargan dentro de sus tareas, además de fomentar estos mecanismos alternos de solución de controversias, generar una cultura de la paz. Entonces, si se fijan, pues ya no tenemos a la cultura de la paz justamente a un nivel discursivo, abstracto, es decir, ya vamos identificando tareas específicas, autoridades específicas y sobre todo tener también el sustento incluso a nivel constitucional. Entonces, considerando pues ya estos primeros hallazgos, pues justamente la siguiente tarea es terminar con la legislación a nivel local, internacional, y posteriormente ahora pasar al ámbito de la política pública, es decir, preguntarnos, ya vimos quiénes específicamente tienen mandatos acerca de la cultura de la paz, ver y preguntar si están atendiendo esta tarea, cómo y si no, por qué. Y también muy importante, pues resaltar que dentro de la propia legislación federal mexicana, pues sí tenemos un concepto de cultura de la paz, específicamente en la Ley General de Niñez y Adolescencia. Finalmente, mis conclusiones de manera muy rápida. La cultura de la paz es un tema que cobra relevancia posterior a la Segunda Guerra Mundial y que no solamente se limita a un concepto de paz negativa, sino que, como ya vimos, implica diversas dimensiones, componentes y áreas que ameritan, por supuesto, una mirada transdisciplinaria. Sin embargo, pese a ser un concepto complejo, es susceptible de operacionalizarse precisamente a través de estas dimensiones revisadas y derivado de ello construir indicadores tanto desde un aspecto perceptivo como uno sobre la vigencia de la cultura de la paz en México, particularmente, ya lo dije, desde el ámbito normativo, política pública, y desde el plano del ser, mediante datos cuantitativos y cualitativos acerca de su presencia, ausencia y en qué grado. La tercera conclusión es que, bueno, como lo decían estos autores, no se cuenta hasta la fecha con una propuesta teórica de indicadores sobre una cultura de la paz en México. Justamente esa va a ser parte del legado, ¿no?, que queremos construir desde el claustro con esta propuesta teórica que posteriormente se puede llevar a la práctica. Y finalmente, bueno, a lo mejor de manera muy tímida aún, pero es importante resaltar que sí encontramos ya a la cultura de la paz en México desde el nivel constitucional y en estos documentos normativos citados que pues ya nos arrojan una base sobre la cual continuar en esta búsqueda de lograr una cultura de la paz en México, sobre todo ante la situación de violencia que enfrentamos. Les agradezco mucho su atención y quedo a la orden por si hubiera algún comentario o alguna duda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Verónica. Continuando, la tercera ponencia de esta sesión se titula Prensa y Poder en Elección Presidencial 2024, Pasquines Inmundos contra López Obrador. Presentado por el doctor Hugo Sánchez Gudiño, quien es licenciado en Periodismo por la FES Aragón de la UNAM, maestro en Ciencias de la Información por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y doctor en Ciencia Política por la misma Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es profesor de tiempo completo, titular C de la carrera de Periodismo y Comunicación en la FES Aragón y en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Investigador nacional, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI-CONACYT. Ha ejercido el periodismo desde hace 30 años en Excelsior, El Día, El Financiero, Quehacer Político, entre otras publicaciones impresas, y en medios electrónicos como Vorágine y DBT
News. De igual manera, ha colaborado como analista político en noticieros de radio y TV, coordinados por Javier Solórzano, TV Mexiquense con José Luis Arévalo y en Radio TV UNAM. Las líneas de investigación que maneja el profesor son comunicación social, políticas de comunicación y relaciones prensa-estado, globalización, cibersociedad, culturas juveniles, jóvenes, medios de comunicación y videoclips, partidos políticos y el marketing político, comunicación política, problemática de la educación superior, movimientos estudiantiles en México, porrismo y violencia juvenil, barras bravas, fútbol y sociedad y leyes antiviolencia en los estadios. Dentro de las investigaciones realizadas en los últimos años están Pensar de la comunicación, Trabajo y otros grandes temas del feminismo digital, La construcción simbólica y discursiva de la 4T y El halconazo, antes, durante y después del jueves de Corpus. Sea bienvenido, doctor Hugo. Tiene el uso de la palabra. Así, muchas gracias. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos ustedes y bueno, antes de iniciar mi presentación, sin querer ser un aguafiestas de esta visión, pues digamos, de los abogados, un poco optimista de la paz, pues yo creo que conectado con el tema que me toca abordar, que es sobre la prensa precisamente. Pues ahorita se cumplen 11 años de Ayotzinapa, los hechos más violentos ante cultura de la paz de los últimos años en México, pero sobre todo en estos momentos está en el imaginario popular, en las redes sociales y en la opinión pública, quizá no sé si para bien o para mal de los legisladores, de los expertos en derecho, de los juristas, este enfrentamiento de Alito en Oroña que de alguna manera reflejan justamente la cultura de la violencia de quienes legislan, ¿no? De quienes legislan sobre la paz y todo esto, que resulta una retórica, una demagogia, cuando en su praxis ante millones de personas protagonizan lo que ha hecho y que está en el imaginario colectivo, y que son congresistas también. Pues ahorita en la agenda pues está fresquísimo el asesinato de un joven del CCH de la UNAM que apuñala a su compañero y cuya apuñalamiento termina en ser un asesinato abierto, que es grabado por celulares, que es grabado por redes sociales. Y bueno, ¿dónde está la cultura de la paz? O sea, en el mundo real hay una hiperviolencia brutal, cuyas explicaciones también a nivel macro, pues tenemos lo de Palestina con Israel, el genocidio que está ocurriendo allá y las Naciones Unidas tan bonitas y bien portaditas que nos arman estos discursos, y la UNESCO no pueden detener ese genocidio de violencia brutal que está ocurriendo en Gaza. Entonces, bueno, quería hacer este comentario, porque así estamos en el mundo real, y en el mundo real justamente, bueno, vamos a hablar nuestro tema es justamente sobre la prensa y poder en el último año del presidente Obrador, como denomina a los medios como pasquines inmundos. Y bueno, él dice que en México no hay un periodismo profesional, sino que el periodismo actual está cercano al poder económico y distante del pueblo. Y él dice que hay periodistas que con todo respeto, según Obrador, mienten como respiran. Nosotros decimos que el expresidente López Obrador, aunque Claudia Sheinbaum lo sigue llamando presidente, es uno de los maestros de la comunicación política y de estas tres categorías teóricas de análisis: la polarización, el populismo y la posverdad. Y si bien durante su gobierno no logró una transformación de los medios de comunicación que él tanto cuestionaba, sí se dio un choque brutal de él con los periodistas
con la prensa crítica a su gobierno y con un sector importante de los intelectuales, llegando a un punto crítico con varios reportajes, particularmente el de Anabel Hernández y el de Tim Golden, sobre la participación de un grupo hiperviolento, el Cártel de Sinaloa, como financiador de una campaña política, generando en las redes sociales el hashtag narcopresidente durante un periodo de tiempo muy importante. El presidente Obrador siempre señaló que si no ejerciera su derecho de réplica, decía él, nos aplastarían en campañas de desprestigio. Y parte de este trabajo de investigación es justamente un balance crítico de las estrategias de comunicación política y de las narrativas mediáticas de este gobierno, justamente frente a esta problemática. Podemos decir que hay tres rutas de la narrativa de la 4T al final de ese sexenio. La primera es el acuerdo o negociación que hay con los poderes fácticos de la comunicación, Televisa, TV Azteca y Carlos Slim, pero al final este acuerdo terminó también rompiéndose de manera violenta entre dos aliados, el señor Ricardo Salinas, que aparece allí en la foto, el tío Richie, en las redes sociales, el multimillonario tío Richie, dueño de todas las empresas Azteca, y el presidente Obrador y la 4T. La segunda ruta, pues, es que esta estrategia de comunicación política dependió en casi al 100% del propio carisma, del propio liderazgo, ¿no? De la propia personalidad del presidente. Y finalmente, su polémica y conflictiva relación con los periodistas y con la prensa. Nos partimos de un marco teórico que plantea la sociedad red, la política pop y que es heredera del culto a la celebridad, y algunos de los autores como Mazzoleni o Humberto Eco, que nos hablan de los gobiernos mediáticos y bueno, de todas las características que estos gobiernos mediáticos tienen, que más que apegarse a un marco jurídico, se apegan a un marco mediático, y en ese marco mediático pues emulan y utilizan a la mercadotecnia y a la publicidad, que está por encima de cualquier marco normativo, legal y demás. Eh, Aquí, dentro de este planteamiento teórico que hacen estos teóricos de la comunicación, pues nos hablan de estos presidentes celebrities que prácticamente en todo el planeta lo son, con el ejemplo de Donald Trump, que es el que implanta y establece esta escuela de hacer política y de hacer política en los medios de comunicación, combinando la sentimentalidad popular con tradiciones culturales de autoridad, con un tono de religiosidad que está muy cerca de los sentimientos y expectativas populares. Bueno, el presidente Obrador, pues en distintos momentos dio con algunas frases muy, este, pues, frases célebres, digámoslo así, dejó entrever cuál era su visión sobre la prensa, los medios de comunicación. Entonces él decía, le muerden la mano a quien les quitó el bozal, parafraseando a Francisco y Madero. Sobre el periódico Reforma lo llama un periódico conservador, pasquín, inmundo, y algunos de sus simpatizantes en las redes sociales a este periódico le llaman prensa prostituida, prensa chayotera, prensa sicaria. Bueno, toda esta categorización pues no solo fue utilizada por el presidente Obrador, sino prácticamente por todos los gobiernos locales de la 4T, y en la actualidad pues digamos esa visión sigue siendo vigente, ¿no? Quizás uno de los casos más emblemáticos es, aquí le pusimos el camarada La Torre, porque es la época en la que hay una armonía entre los dos amigos, el presidente Obrador y el empresario Ricardo Salinas, este, pero que tienen su punto de quiebre justamente en la época del COVID, en la que el periodista Javier Alatorre
en su noticiero que es visto por millones de personas, dice ya no le hagan caso a López-Gatell, y ahí se genera toda una batalla en las redes sociales. El presidente Obrador, lejos, digamos, de cuestionar a la Torre, se expresa de él de una manera muy positiva, incluso dice que su amigo Alatorre seguramente se equivocó por una serie de cosas, etcétera, y lo disculpa, a diferencia de otros periodistas que lo criticaban y el presidente Obrador respondía durísimo. Aquí destaca la pregunta cómo Alatorre, empleado de Salinas Pliego, se convirtió en amigo del presidente, y aquí destacamos que previo a la toma de posesión ya ganadas las elecciones, el presidente Obrador le concedió una insólita entrevista a Latorre, lo llevó a su departamento y acompañado de su esposa, recibió abrazos, apapachos, ¿no? Y tanto su esposa como él le dijeron, aquí se te quiere mucho, mucho, mucho. Entonces, hay esa inquietud de por qué el presidente Obrador tuvo que invitar a un periodista como Alatorre, teniendo a todos los periodistas de la jornada o periodistas más identificados con el proyecto de izquierda que él decía encabezar. Quizás este hecho pues no refleja esta cercanía del presidente con empresarios y medios que no necesariamente comulgaban con su ideología. eh, el segundo hecho relevante de esta confrontación, pues se da cuando el presidente da a conocer una lista de periodistas, de 36 periodistas que el gobierno llama chayoteros, que recibieron 1.081 millones de pesos durante el gobierno de Peña Nieto por concepto de publicidad y otros servicios. Y entonces en esa lista aparece López Dóriga, Enrique Krause, Oscar Mario Beteta, Adela Micha, eh, y algunos otros periodistas. Aquí uno de los periodistas que aparece en esa lista es el ya fallecido periodista Ricardo Rocha, un periodista destacado, importante, y este periodista se siente vulnerado, se siente agredido, y entonces asiste a la conferencia matutina para reclamarle al presidente por qué lo pusieron en esa lista de periodistas corruptos. Y bueno, ahí se da un diálogo muy interesante que también ilustra esta relación del poder con los periodistas. Bueno, aquí se habla de una nueva corriente de periodistas digitales que el presidente Obrador inauguró, digamos, en sus conferencias mañaneras, y que hoy ya se replica en las conferencias matutinas de la presidenta Sheinbaum. Es decir, invitar a supuestos periodistas que tienen canales en YouTube, y que estos periodistas supuestamente son más independientes que la prensa comercial, y entonces la conferencia mañanera tiene la mitad de los que asisten son youtuberos o tiktokeros, pero pues resulta que la mayoría de estos periodistas pues no son tan independientes como se dice, sino que el gobierno pues literalmente los coloca allí y el gobierno les paga. O sea, allí se habla de los nuevos periodistas chayoteros. Eh, mm, eh, Casi para finalizar este recuento, tenemos las críticas que hace muy severas el presidente en contra de Carmen Aristegui y de Artículo 19, que es una organización defensora de periodistas y de medios de comunicación. Las acusaciones se generan debido a que Carmen Aristegui da a conocer un reportaje en el que destaca que desde el gobierno federal hay la orden para atacar a algunos periodistas críticos como Lidia Cacho, como Anabel Fernández, como Guadalupe Lizárraga, etcétera. Igualmente, el presidente López Obrador acusó a esta organización Artículo 19 de formar parte de un movimiento conservador. Otro de los frentes de batalla mediáticas durante este sexenio fue contra los intelectuales, ¿no? Académicos, pero que también ejercen el periodismo en México,
particularmente los dos grupos de intelectuales más destacados, el que encabeza el historiador Héctor Aguilar Camín, el que encabeza el historiador Enrique Krause, ambos directores de dos revistas muy importantes, de programas de televisión, fundadores de periódicos, fundadores de programas de debates y demás. Y en esta discusión, pues los intelectuales literalmente rompen con el presidente los acusa de ser conservadores y ellos lo acusan de ser un dictador, ¿no? Eh, de estos bloques de periodistas, quizás este último es uno de los que más obsesionó al presidente, que fue pues este periodista Carlos Loret en la plataforma Latinos y obviamente el periodista disfrazado de payaso, este Broso, ambos periodistas, uno con humor, el otro pues con un estilo propio, se convierten en dos de los críticos más severos del modelo de la 4T, de su proyecto de nación, y cada uno de los elementos que ellos observan como debilidades de este proyecto. En particular, el periodista Loret pues llega a transmitir, a dar a conocer reportajes del primer círculo familiar del presidente y esto pues genera una confrontación muy importante en ese año, en el último año. Y bueno, lo que ya sería el cóctel final va a ser el de la periodista Anabel Hernández y su historia secreta y el periodista norteamericano Tim Golden que pues van a dar a conocer esta hipótesis que ellos deslizan de que el cártel de Sinaloa financió las campañas presidenciales de AMLO. Y esto pues va a cerrar el ciclo de esta confrontación a lo largo del sexenio. Nosotros planteamos que esta batalla finalmente la ganó el presidente. En un primer round la gana el presidente López Obrador, en un segundo round, que es en lo que estamos en este momento, pues esta problemática la hereda el presidente a la presidenta Claudia Sheinbaum, que pues también retoma las conferencias matutinas con un estilo diferente, pero con una problemática y una agenda que queda allí de manera reiterativa y que los periodistas de manera cotidiana le plantean. Sin duda alguna aquí casi todos los gobernantes que siguen este modelo, siguiendo a Donald Trump, pues tienen una prensa y unos periodistas que son favorables a su proyecto y tienen un bloque que es el opositor. Aquí pues lo recomendable sería dialogar y llegar a acuerdos justamente con el bloque crítico. De lo contrario, pues esto se convierte en una guerra sin cuartel, justamente en todos los espacios mediáticos y pues es necesario un periodismo más armonioso, más comunicativo, más de diálogo, más de pluralidad, justamente con los gobernantes. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hugo. Bueno, vamos a dar paso a la lectura de comentarios o preguntas que lleguen a la transmisión. Por el momento no ha llegado una, vamos a dar un poco de tiempo. No sé si quisieran aprovechar este tiempo para hacer algún apunte final sobre sus ponencias, algo que les haya faltado indicar o redondear la información que nos dieron. Si gusta, lo hacemos en el orden en que se expuso. Doctora Laura. ¿Podría yo hacer comentarios a las ponencias de los colegas? Adelante. Ok. Bueno, en principio yo quisiera felicitar tanto a Verónica como al doctor Hugo, pues la exposición. Y yo tengo una pregunta específica para cada uno de ellos. En el caso de la doctora Verónica, sí, aquí en la Facultad de Derecho y Criminología, aquí estoy hablando de la Autónoma de Nuevo León, sí existe un doctorado en métodos alternos y justo los colegas siempre están hablando de cultura de la paz. Y sí me llama mucho la atención, pues todo cuando los escucho hablar, pues
pues está toda esta parte jurídica que se señaló y que la doctora lo mencionó de manera brillante. Sin embargo, a mí me queda la duda porque cuando estamos en el polo opuesto, cuando trabajamos con violencia, eh, sí, la crítica en todo caso es hacia pensar que con solo nombrar cultura de paz y establecerlo como una directriz de política pública o como una directriz jurídica en algún reglamento o en algún en la parte constitucional es como lo necesario o lo inicial para poder trabajar o cambiar el estado de las cosas. Eh, Sin embargo, el tema de la cultura de la paz es reciente, o sea, no es algo, digamos, como en términos académicos, a eso me refiero, que es un debate que ha arribado de manera reciente, pero a veces la crítica que se hace se queda también como en esta parte del fetichismo jurídico, porque los discursos que están, o el ejercicio de política pública pues no necesariamente está compasada de un poco de lo que yo señalaba en la presentación, pues del entendimiento de estas prácticas cotidianas, o sea, de estos cognición de los sujetos que están muy alejados de esta cultura de la paz. Y lo pongo en perspectiva porque en mi estado, Nuevo León, justo cuando empezó todo el tema del 2007, 2010, la guerra contra las drogas y empezó toda la serie de ejecuciones públicas, que no habíamos tenido la experiencia en el estado de estas matazones a cotidiano, empezó justo el gobierno de esa etapa a hablar sobre la cultura de la paz y la cultura de la legalidad como una estrategia de intervención en política pública en comunidades donde pues eran complicadas. Sin embargo, no rindieron frutos en ningún sentido, en ningún sentido. Entonces, hasta la fecha, ¿no? Entonces, es un poco ver la distancia entre la parte discursiva, la parte jurídica, que es importante retomarla, pero que en las praxis cotidianas no penetra, ¿no? Entonces era un poco el comentario a la doctora Verónica. Pues muchas gracias. Sí, por lo mismo, yo de ninguna manera estoy aquí tratando de afirmar que vamos a lograr una cultura de la paz si la insertamos en el sistema normativo mexicano. No, pero sí es un gran paso. Y es un paso necesario si nos vamos a tomar la cultura de la paz en serio. Y es importante la armonización normativa, porque nos vamos a, bueno, en esta ocasión fue en plano federal, en otra investigación lo hice en plano local y hay entidades donde ni siquiera se nombra y lo que no se nombra no existe. Entonces, yo sí considero que es un paso, no digo que es la solución. Por eso es tan importante que yo mencioné que el proyecto no solamente tiene que ir hacia indicadores de tipo normativo, de política pública, también aquí importa justamente los indicadores de percepción. Es decir, justamente recuperar también desde la praxis cotidiana de las personas qué entienden por la paz, cuáles son sus valores, y también tener esa otra visión valiosa y trabajar, ¿no? Puede estar muy alejado, pues precisamente de eso se trata, de pasar de la utopía a la construcción de la cultura de la paz. Y también, ¿no? Digo, con el tema de violencias ha pasado lo mismo. O sea, finalmente, y a la fecha todavía hay violencias en materia de género que no han sido reconocidas en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y por eso mismo existen menos posibilidades para poder diseñar mecanismos, o sea, de por sí es difícil. Entonces, y aquí podría citar la violencia obstétrica, la violencia estética. Es decir, si ni siquiera hemos nombrado todas las violencias, pues mucho menos las víctimas de esas violencias se van a asumir o van a poder identificar que eso que están viviendo se llama de esa manera. ¿Sí me explicó? Entonces, ese es el valor también simbólico de visibilizar a través de un concepto normativo, y de ese concepto normativo se puede pasar un tipo penal, por supuesto, ¿no? Violencia ácida, ¿no? Que también se incluyó justamente a raíz de, pues desafortunadamente, varios casos de mujeres. Entonces,
No es un paso menor, pero tampoco, en eso coincido, es la solución, pero sí ofrece mayores posibilidades, ¿no? Entonces, pues yo agradezco mucho y creo que al final, creo que los tres, a pesar de que tuvimos temas diferenciados, pues también, ¿no? Me sumo a que si vamos a hablar de cultura de la paz, pues tenemos que hablar de cultura de violencia. Y la cultura de la paz, por supuesto, también está relacionada, ya lo vieron, con la libertad de circulación de conocimientos y de expresión, que es uno de los derechos humanos que, bueno, ya lo expuso brillantemente el último panelista. Entonces, difícilmente vamos a poder ya de manera con indicador afirmar que hay una cultura de la paz si no estamos logrando ni siquiera garantizar la libertad de expresión. ¿Me explicó? Entonces, pero ya a partir justamente de tener esa claridad teórica conceptual y normativa. Entonces, bueno, pues muchas gracias pues igual felicito también al resto de panelistas. Muchas gracias, doctora. Doctor Hugo. Sí, bueno, yo creo que eh, como lo indicaba la maestra al principio, este, mm, el caso de Nuevo León, creo que efectivamente los políticos mexicanos retomaron, ¿no? Una serie de discursos, de planteamientos de organismos internacionales sobre el tema de la paz y bueno, lo introdujeron en su propia agenda, como es el ejemplo que ella cita. Y lo que ella cita que fue hace una década y que en una década ese discurso se replicó por distintos gobiernos y los resultados, pues, es todo lo contrario. Algo similar ocurre con la violencia de género, que esto último que dijo la profesora Verónica, o sea, hay miles de leyes y de marco jurídico y sin embargo el feminicidio sigue allí como número uno. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que significa que hay que problematizar más allá del marco jurídico. O sea, no hay que pensar estrictamente esa visión del abogado, tiene que entrar la visión de la sociología, de la ciencia política, tiene que entrar una visión más multidisciplinaria para que esa legislación vaya acompañada de campañas de concientización, de sensibilización. Si no, pues eso no puede haber 100,000 leyes y la violencia y la agresión va a seguir permanente. Obviamente, ahorita se puso de moda este concepto, pero definitivamente los organismos internacionales lo van a utilizar, incluso la profesora citaba de los años 80 o 90, me parece. Los organismos internacionales, la ONU en particular, empieza a utilizar este concepto en plena Guerra Fría el siglo pasado, cuando se dan los conflictos en Centroamérica de la guerrilla, cuando está en plena batalla de la Guerra Fría, Estados Unidos contra, cuando todavía existía la Unión Soviética. Entonces, en esos años 70, en Centroamérica, en particular en Nicaragua y en El Salvador, hay movimientos guerrilleros contra sus gobiernos que generan una guerra, ¿no? Una guerra interna muy, muy prolongada en esos países. Y entonces en esa época también están las dictaduras militares que son sanguinarias en toda América Latina. En esa época es cuando la ONU empieza a utilizar ese concepto con misiones de paz para negociar la guerra de las guerrillas en Nicaragua, en El Salvador y después para la propia ONU, pero allí sí acompañada del poder de Estados Unidos, cambiar a esas dictaduras sanguinarias de Sudamérica por democracias, ¿no? Y allí empieza ese concepto de manera, sobre todo lo utilizan en delegaciones, ¿no? Negociadoras de paz. Y casi toda la categorización académica y teórica está allí presente, quizá con otros nombres o con nombres de delegaciones de paz y demás. Incluso también en esa época está el conflicto israelí-palestino. En esa época pues había una organización reconocida a nivel mundial que era la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, que dirigía Yasser Arafat, que era uno de los líderes palestinos mundialmente famosos, y también hubo
una delegación de paz de las Naciones Unidas para que ese movimiento negociara con los israelíes. Esa paz que se logró muchos años, ¿no? Esos famosos acuerdos de Campo David, donde intervino Estados Unidos, hubo esos acuerdos de paz de Campo David, y entonces esa guerra de Palestina-Israel estuvieron en paz muchos años por esos acuerdos de paz. Entonces, eh, digamos, el antecedente empírico es ese, y quizás el concepto todavía no estaba tan eh, definido como ahorita, pero hoy en día, de acuerdo al entorno, a las nuevas condiciones de vida que tenemos, pues yo creo que sí es necesario una visión más multidisciplinaria y definitivamente retomar toda la historia, ¿no? Que carga esa tradición, ¿no? De acuerdos, de conciliación, etcétera. Y yo creo que con eso pues, se podría lograr consolidar los distintos proyectos que se han reflexionado hoy, y también pues felicito a las profesoras por sus intervenciones y pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, voy a leer algunos comentarios que llegaron a la transmisión. Demasiado bien ejemplificada la realidad del periodismo actual en México. Muchas gracias, doctor Hugo. Y bueno, aquí mencionan también pseudo periodistas los que acuden a los shows matutinos. Bien, como tal no llegaron preguntas dirigidas a los ponentes y no me quedaría más que agradecer en nombre, bueno, no sé, perdón, doctora Laura, desea, Sí, bueno, mencioné sí, al principio que yo tenía unas preguntas específicas para mis colegas. Yo no sé si haya tiempo. no, sí hay tiempo, adelante. Sí, bueno, particularmente para el doctor Hugo, obviamente me gustó muchísimo su ponencia, doctor. Y bueno, yo no conozco mucho de comunicación política, entonces lo hace desde quien no conoce, pero sí la vive, o sea, sí lo vive como receptora, como una ciudadana común y corriente. Digamos, mi formación, digamos, de aprendizaje analítico de la prensa fue en los años 80, quizá como usted, o sea, era radio y televisión, o sea, así me formé. Pero obviamente he mutado como la mayoría ahora con los jóvenes hacia ver programas de televisión, bueno, programas de youtubers. Entonces me informo ya no por prensa, sino justamente por ver canales eh, de youtubers que tienen una definición específica sobre cómo modela su información. Entonces me llama mucho la atención justo en una de las diapositivas que usted puso, doctor, cómo obviamente están los medios de comunicación tradicionales, pero también está todo esta submedios, no sé cómo llamarles, cultura de youtubers que tienen una lógica, que también han posicionado el debate, y es decidir, ¿no? Es decir, escuchas o ves a Typical TV o escuchas a los periodistas o los ves. Obviamente son agendas distintas, son maneras de entender una misma nota de manera distinta, y eso genera pues un quiebre, ¿no? En la manera en cómo procesas tu realidad y cómo le das sentido. Entonces a mí me parece que también es justo este debate de entenderlo cómo está en los medios de comunicación y sobre todo televisión nacional, pero también entender las lógicas que a veces son mucho más poderosas de los youtuberos, que también Sí. están en dos caminos bien distintos. Sí, pues un sector muy amplio de la gente joven, cuando empieza a surgir este fenómeno de las redes sociales, de los youtubers y demás, no hay que olvidar que o sea, las redes sociales más, las que le permiten a una persona tener un canal, o sea, hacer de un canal, usted pueda diseñar su canal, hacer su canal y ya todos los días allí grabarse usted y hacer comentarios de todo lo que usted ve y escucha, y si tiene un número de seguidores que superen los 1000, entonces la empresa le da a usted un dinero. Entonces eso se volvió una fuente de ingreso, una fuente de entretenimiento. Entonces cualquiera puede tener un canal, la señora de los tamales puede tener un canal y opinar de política, de academia, de lo que sea. Entonces
casi la mayoría de los youtubers tienen perfiles así, pero pues eso a un sector del público juvenil le agrada. Le agrada que no profundicen, que sea un contenido muy fácil de digerir. Y entonces, en un momento determinado, eso alejó a la gente joven de los medios tradicionales, pero los medios tradicionales de manera inteligente formaron a sus propios youtubers y los infiltraron allí. Entonces usted, si ve, por dar un ejemplo, a Chumel, ¿no? O a Ponchairo, ¿no? O a Cayo de Hacha, ¿no? Entonces esos youtubers usted los ve y dice, no, pues son muy críticos y confiables, pues no, ya trabajan para Televisa, trabajan para el gobierno, etcétera. O sea, los medios tradicionales descubrieron que esa mina de opinión pública les estaba quitando público y entonces ya ellos contrataron, ¿no? Vieron la forma de que estos youtuberos o tiktokeros también trabajaran para ellos y pues la opinión pública, pues debemos de confesarlo, ahora sí que hace 30 años el señor Azcárraga, el famoso tigre Azcárraga, el dueño de Televisa, lo entrevistaron cuando estaba él celebrando el éxito de su telenovela Los ricos también lloran. Y entonces le preguntó, señora Azcárraga, que era un hombre muy serio, muy adusto, ¿cuál es la clave del éxito de su fórmula de entretenimiento de Televisa? Y él dijo, bueno, lo que pasa es que yo hago televisión para los jodidos. México es un país de jodidos. Al público al que yo me dirijo no quiere cultura. El público al que me dirijo quiere deportes, o sea, quiere fútbol, quiere telenovelas y quiere programas cómicos. Bueno, ese modelo, si lo trasladamos hoy a las redes sociales, a los TikTokers, a los YouTube, es idéntico a lo que el señor Azcárraga. O sea, el gran público le gusta eso. Usted tiene alumnos, yo tengo alumnos. Uno pensaría que con su celular serán alumnos más inteligentes, más proactivos, más críticos que los que teníamos hace años, porque en el celular tienen una biblioteca, pero nunca consultan libros en el celular. Ellos están metidos en ese contenido basura del que hablaba el señor Azcárraga hace 30 años. Entonces, bueno, pues así son las tendencias, así son los gustos del gran público, ya se mueven los medios. Muchas gracias, doctor. Mm, no llegaron preguntas al chat. Entonces, me gustaría, en nombre de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y de la Universidad Nacional Autónoma de México, agradecer a cada uno de los ponentes que hoy nos acompañan y que nos han regalado esa gran experiencia a través de sus investigaciones, que nos han platicado un poquito de la percepción de lo que pasa tanto en el país como a nivel internacional. También quisiera agradecer a todas las personas que nos han acompañado durante la transmisión y las otras transmisiones en este último día de actividades. Y agradecer también a los moderadores que nos han acompañado también durante las sesiones. Y no me resta más que cerrar esta sesión, la sesión número 11, en la cual se hablaron de investigaciones en ciencias sociales. Agradecemos mucho su compañía, que tengan una buena tarde. Muchas gracias, buenas tardes, Gracias, hasta luego. hasta luego.